Recientemente tuvimos el lanzamiento, después de muchos años de espera, de un nuevo entre comillas capítulo de la saga Star Fox. El juego luce tremendo, siendo una espectacular reinvención del clásico de la Nintendo 64. Sí, lo sabemos, te estás muriendo de ganas por jugarlo, pero hay un problema, no tienes Switch 2, y si eres de Latinoamérica, seguro estás sin lucas, guita, lana, cobres o como sea que lo llamen en tu país. Así que te queda mirar de lejos, o no, porque en este canal sabemos que se está pelando, y por eso te traemos las mejores alternativas al Star Fox que podrás jugar sin ser millonario. Sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos con un título que rinde homenaje al primer capítulo de la saga Star Fox salida en la Super Nintendo. Hablamos de X Zodiac. Creado por Ben Hickling alias MNKY, música de Maztek y publicado por Pixel Junk, estamos ante un juego estilo low poly con mucha personalidad. Encarnamos a la protagonista Q, que busca liberar a todos los planetas del sistema Sanzaru de la organización terrorista conocida como Zodiac. Como mencionamos anteriormente, el título hace uso de gráficos de bajo poligonaje, con el fin de recordar, y se nota al instante, al Star Fox de la Super Nintendo, aunque obviamente con muchas mejoras, como que todo se mueve a unos sólidos 60 FPS. Incluso podemos cambiar el aspecto a uno sin suavizado de texturas y con bordes de sierra. Nada más empezar, se nota la fuerte inspiración en la saga de Nintendo, con un mapa de selección de planetas que recuerda mucho a la primera entrega. Pero las similitudes no se quedan allí, podemos ver cómo los personajes hablan con esa especie de balbuceo que no se entiende. El estilo y movimiento de muchos enemigos o el diseño de las etapas. Sin embargo, también se las arregla para recordar a otros clásicos como Space Harrier o incluir fases en moto. Hasta el manejo es prácticamente igual, con botones para acelerar o frenar, misiles, hacer el giro de barril, hasta el disparo cargado dirigido está presente. Nos encontraremos por el camino cajas para recuperar vida, adquirir bombas o mejorar el láser. También tenemos los aros de checkpoint, o que al pasar por varios huecos nos dan una mejora. No pueden faltar los gigantescos jefes de fin de fase. Al culminar la etapa, nos darán una calificación de nuestro desempeño. Eso sí, el que se parezca demasiado a Star Fox no le impide ser un excelente título. El título no ha salido totalmente al mercado, se encuentra en acceso anticipado. Tiene aspectos que mejorar, como que los enemigos te disparan por la espalda, entre otros detalles, pero va por buen camino. Una excelente recomendación si te gustó mucho la primera entrega de Star Fox. Seguimos con otro exponente de los shooters sobre rieles, aunque esta vez con algunos detalles que no lo hacen parecer un clon del Star Fox. Nos referimos a Unique Down Charts. Desarrollado y distribuido por Randy Becker, nos encontramos ante un juego de disparos en donde no vamos en naves, sino a pie. Manejamos a un grupo de 3 personajes, una gata, un perro y un león, eso creo, cada uno con características y habilidades únicas, luchando contra los planes malvados del Dr. Aura, que por cierto recuerda a Andros. Su estilo visual es como si estuviéramos en un mundo virtual, con distintas ambientaciones debido a que las etapas se desarrollan en diferentes planetas, con gráficos que me hacen recordar a películas como Tron, mostrando polígonos planos prácticamente sin texturas. También tendremos los típicos diálogos entre personajes, aunque esta vez en inglés. La música se siente con un estilo futurista. Contamos con un botón de disparo, otro de salto y uno para esquivar. Podemos intercambiar personaje en cualquier momento, además de poseer un ataque especial distinto para cada uno. Aunque como punto negativo está que apuntar con stick análogo derecho es bastante impreciso. Kick de color verde tiene un disparo más rápido, aunque solo aguanta 2 impactos de daño. Su ataque especial es curar.
Dion de color rojo cuenta con un disparo que quita más, pero es más lento. Aguanta hasta 4 disparos, siendo su ataque especial una bomba que acaba con todos los enemigos en pantalla. Por último, Lars, de color azul, es el más equilibrado de todos, cuyo ataque especial es poner el tiempo lento. Hay que tomar en cuenta que los especiales se tardan 30 segundos en recargarse y que no se pueden usar contra los enemigos de fin de fase. Y como ya lo mencionamos, nos encontraremos al culminar cada etapa con los típicos jefes finales. También nos darán una calificación de nuestro desempeño al terminar el nivel. En definitiva, una muy decente opción si quieres algo del estilo Star Fox, aunque con mayor variedad. Nos pasamos ahora a un título que combina elementos de roguelike con mecánicas de Star Fox 64. Este lleva por nombre Full Squadron Phoenix. Creado por el estudio español Fractal Cloud, estamos ante la secuela del Full Squadron, también del género shooter sobre rieles. En esta ocasión encarnamos a un pollito o pájaro de nombre Robin, que es el único sobreviviente de su escuadrón, luego de ser atacado por un sapo azul de nombre Tarentora. Luego es reclutado por el Full Squadron para ser entrenado mediante muchas, tal vez demasiadas, misiones en el simulador. El juego comienza de forma espectacular, con una misión en el espacio, en donde se nos enseñan los preciosos entornos de los que goza el título. En este aspecto pasa un aprobado con creces. Los gráficos están bastante bien, tenemos elementos de un tamaño bastante grande, tanto naves espaciales como barcos acorazados, sin mencionar los jefes finales. En el ámbito sonoro, los personajes también se comunican mediante un lenguaje ininteligible, y la música y efectos cumplen con creces. Respecto al control, he podido notar que no podemos acelerar o bajar la velocidad, aunque sí está presente el disparo cargado y el giro de barril. Disponemos de diferentes armas, como misiles o un láser que podemos usar cuando se rellene una barra, mediante los objetos que nos dan los enemigos al derribarlos. Como mencionamos anteriormente, el título posee mecánicas roguelike. El juego es bastante difícil al principio, ya que nuestra nave está muy básica, por eso lo más probable es que perdamos. Sin embargo, cada vez que seamos derribados, se nos dan puntos MOG, con los cuales podemos ir adquiriendo mejoras, como armas más potentes, mayor defensa o maniobrabilidad. Incluso podremos obtener nuevas naves o atributos permanentes al cumplir ciertas tareas. Esto hace muy satisfactorio el juego, ya que a medida que nuestra nave es más fuerte, vamos avanzando más en cada nivel. Se me olvidaba mencionar la habilidad sobrecarga. Al realizar objetivos en las misiones, llenamos una barra que nos permite ralentizar el tiempo y hacer más daño. Al final nos espera el típico jefe. Como punto negativo mencionar que muchas de las etapas son misiones de simulador y las demás de historia, y al contar con solo 8 niveles puede resultar algo corto. Aún así es una alternativa bastante interesante al incluir elementos roguelike en un juego de este estilo. En conclusión, con la salida del Star Fox, parece que el género de shooter sobre rieles quiere revivir, aunque si no posees Switch 2 no podrás jugarlo. Sin embargo, te mostré 3 buenas alternativas. Sé que no es lo mismo, aunque se parecen bastante. Por allí quedó uno que otro que no pude mostrar en el video por falta de tiempo y de luz. Será para otra oportunidad. Ya sabes, si te gusta esta clase de contenido, recuerda suscribirte y mantenerte atento al canal, ya que YouTube a veces se vuelve loco y no avisa cuando hay nuevo material. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estas alternativas al Star Fox? ¿Cuál se te parece más? ¿O te quedas con el Star Fox original? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica,
podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.